Volvemos. Sol Nocturno, Los Nocheros y Maggie Soria en Noches de Mentes por Radio Capital. ¿Te va a gustar? ¿Quiere que diga eso también? Muy bien. Estaba esperando el final de Maggie Soria, por eso me detuve unos segundos. Usted, mujer argentina, ya con muchos años vividos, si tuviera que elegir entre el dolor y la nada, ¿qué elegiría? El dolor. ¿Por qué? Porque significa que estoy viva. Bien, buena elección. Lo cacareé. ¿Perdón? ¿Qué es eso? Lo cacareé, usted dice lo de cacarear. A veces usted está criando un monstruo. A veces tengo cierto temor que vuelva al lugar de donde acaba de salir. Pero bueno. Pero no. No tiene la esperanza de que vuelva al lugar donde acaba de salir, tal vez. Bueno, dice Leo Buscaglia, en mis clases de amor, da clases de amor, hablamos del riesgo de salir de nosotros mismos. Y yo siempre propongo, ¿por qué no lo hacen? Y siempre contestan que les atemoriza resultar heridos. Dios santo, qué actitud más enferma. El hecho de resultar herido de vez en cuando puede sazonar la vida. Si uno llora, al menos está vivo. El dolor es mejor que la nada. Necesitamos tender los brazos, abarcar, no tener miedo. Eso es importante y para tomar en cuenta, ¿no le parece? Totalmente, era como... No. Yo le había dicho. ¿Qué me había dicho usted? Que uno sabe que está vivo si duele. Bien. Si no siente nada. Una última cosa, él recuerda, fíjese usted qué interesante, a ver cómo hubiera sido su actitud. Leo Buscaglia recuerda que de chico quería ir a París. Uh-huh. Y entonces la madre le decía, acá, fíjese, página 237. La estaba yendo para el otro lado. Bien. Gracias, licenciado. De nada. Recuerdo que de chico quise ir a París. Niño, eres demasiado joven para viajar. Pero mamá, yo quiero ir. En esa época, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir habían irrumpido en escena con el concepto del existencialismo. Y deseaba ir allí porque había oído que los hombres se sentían angustiados y quería probarlo todo. Está bien, vas a ir. Pero si te marchás, te declararás un adulto y después ya no podrás pedirme nada. Eres mayor, eres libre, vete. Fue fantástico. No tenía demasiado dinero, pero pude vivir el sueño de muchos. Me instalé en un cuarto muy pequeño. Desde mi claraboya podía ver los techos de París. Me sentaba cerca de Sartre y de Beauvoir, aunque no comprendía ni una palabra de lo que decían, y disfrutaba ampliamente. Cuánto sufría también. Fue estupendo también vivir a base de queso camembert y vino francés. Muy pronto me quedé sin dinero. No tenía verdadera conciencia del dinero. Compartía lo mío con todos. Siempre había una botella de vino que todos venían a beber conmigo. Así me habían criado. Esos habían sido los modelos. Cuando llegaba el cartero a casa, papá lo convidaba con un vaso de vino. Pobre hombre, todo el día trabajando, le hace falta un poco de vino. Nosotros nos oponíamos. Papá, no le des vino. Era terrible cuando venía la maestra y papá le ofrecía vino. La maestra no va a beber. Después nos quedábamos azorados al comprobar que sí bebía, no era tonta. Pero recuerdo haber llegado a un punto en que casi se me había acabado el dinero. Fui a la oficina del telégrafo de París y para ahorrar dinero envié un simple mensaje. Me muero de hambre. Pocas palabras, pero importantes. 24 horas más tarde recibí un telegrama de mi madre que decía:
Muérete de hambre. El momento de la verdad. Finalmente me había convertido en un adulto. ¿Qué podía hacer? Le diré lo que eso me enseñó. Me enseñó el hambre, el frío. No solo físicamente, sino el frío de no tener botellas de vino para compartir y no ver más a los supuestos amigos, entre comillas. Mucho fue lo que me enseñó y jamás lo habría aprendido si mamá me hubiera enviado un cheque. Me quedé allí solo para demostrarle que podía hacerlo. Varios meses más tarde, cuando volví a casa, ella me dijo una noche: Fue muy difícil para mí también, pero nunca habrías crecido. Y era verdad. ¿Cuál es el número de teléfono de la radio? 11 50 24 6538. Y nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, @nochesdementes, Facebook, Noches de Mentes, Twitter, ¿vio? Como lo dije, @nochesde, y el WhatsApp, 11 50 24 6538. Bien, vamos a un tema musical y volvemos. Díganle. Leslie Grace, Becky G, CNCO. ¿Estuve bien? Perfecto. ¡Vamos! En Noches de Mentes por Radio Capital. ¿Te va a gustar? Bien. La gente está muy contenta con esto que está leyendo, que estamos compartiendo esto del libro. Qué lindo. Recuerden el libro siempre así. Bien. Alguien lo pide prestado. Usted sabe, le decían el doctor Abrazos, porque él abrazaba mucho. Hacía experimentos hermosos y particulares. Por ejemplo, entraba al ascensor y entraba último y se ponía de cara Ay, no. Qué a los vergüenza. otros habitantes del ascensor. Oh, no. Y uno empezaba a decir, qué clima, ¿no? Y le sonreía. Claro, ¿qué hacer? Y dice que era sorprendente ver cómo le esquivaban la mirada. Y cómo por ahí, si había dos, cuchicheaban entre los dos. Se suponía loco, que uno le decía al otro, este está loco. Bueno, no lo mires, no lo mires. Cosas, claro. Agarraban el celular, no miraban para otro lado, agachaban la cabeza, ¿sí? Y un acto simple, ¿no? En el cual alguien te sonríe y no estamos acostumbrados. Bueno, dice que frecuentemente lo invitaban a participar en programas de televisión. Y cuando estaban en el aire empieza, por supuesto, a sonar el teléfono. Y de cada 2 llamados, uno es por motivos de soledad. Soledad, sí. Estuve casado, crié hijos y ahora me encuentro solo. Vivo en una vieja casa de departamentos. Me gustaría hacerme amigo de mis vecinos, pero tengo miedo de golpearles la puerta. O, por ejemplo, camino por la calle, veo gente interesante y trato de sonreírles, pero siento temor. Le enseñamos a la gente todo lo que existe, salvo lo que es esencial. O sea, cómo se hace para vivir en comunión, en felicidad, cómo tener un sentido del valor, de la dignidad personales. Esas cosas se enseñan y se aprenden. Necesitamos gente que lo demuestre en la práctica. Hace poco, en una entrevista filmada, oí a una mujer hacer una increíble afirmación. He pasado los últimos 20 años tratando de que mi marido cambie. Ahora me siento muy desilusionada. Ya no es el hombre con quien me casé. Cambió. ¿Cómo es esto? Claro. Le dice la gata Flora a la señora esa. Bueno, un famoso comediante estadounidense, ya fallecido, Rodney Dangerfield, decía: dormimos en cuartos separados, cenamos aparte, tomamos vacaciones separados y hacemos lo imposible por mantener la unión de nuestro matrimonio. No es descabellado y sin embargo casi hemos llegado a ello. Eric Fromm,
que escribió cosas hermosísimas sobre el amor, dijo: la necesidad más profunda del hombre es superar su soledad. Esto es cierto, pero a veces, para tratar de superar esa soledad, caemos en relaciones tóxicas terribles, realmente terribles. Y esto lo atamos con la idea de consejos para superar un desengaño amoroso. ¿Usted sabía que hay consejos para superar un... ¿Qué? ¿Cómo llegamos aquí? Y llegamos acá porque hablamos de la pareja, traté de unirlo, llevarlo de una manera más o menos está coherente. Bien, entonces estos consejos son para, repítame. Para superar un desengaño amoroso. Un desengaño amoroso. Sí, y bien. Lo dirigimos especialmente a la mujer. ¿Por qué? No sé por qué, porque está dirigido a la mujer, ¿vio? De la nota. ¿Qué lee usted? ¿Qué fascículos lee? Se siente totalmente decepcionada, ya no es feliz con él, no lo reconoce. ¿Dónde está aquella persona que la enamoró? ¿Por qué se comporta así con esa indiferencia que tanto duele? Porque no hay nada más doloroso que la indiferencia. Incluso preferiría que discutiera con ella como en otros tiempos, pero ya no hay nada, ni siquiera discusiones. Esto es interesante. Es cierto que es un quiebre importante. Mientras uno se enoja, está dando una respuesta. Pero cuando ya no hay nada, esto significa la idea del conformismo, de la aceptación, de que ya el no le causa nada, es la idea terrible, de no me jodas más. ¿Para qué lado querés? ¿Querés ir para allá? Vamos para allá. ¿Querés ir para el otro lado? Vamos para el otro, pero no me jodas más, ya estoy podrido o podrida. Bueno, ese tipo de cosas es, o uno se anestesia, sigue al lado de la persona pero sin pasión, o uno se separa. No hay muchas opciones, ¿no? Vamos a ir a un tema musical, si le parece, y cuando volvemos vamos a ver esto de los consejos para superar un desengaño amoroso, porque el amor duele y duele profundamente.